vamos a hablar de un tema muy potente hoy, que es la creatividad. De esto vamos a hablar hoy y os voy a dar algunas claves que me parece que nos pueden ayudar a todos. Primero os invito a coger ese lápiz y ese boli que hemos comentado antes para que penséis qué es la creatividad. Si en algún momento os habéis planteado qué es la creatividad, cómo la definiríamos y también que penséis para qué sirve. ¿Para qué sirve la creatividad? ¿Y qué es? ¿Os suena a imaginación, a inteligencia, a innovación? Al final hay muchas palabras, ¿no?, que nos surgen cuando pensamos en creatividad. Y también pensar, ¿para qué la creatividad? ¿Por qué tanta historia con la creatividad? ¿Por qué está de moda la creatividad? Veo aquí a la gente aplicándose, pero bueno, vamos a empezar por ese ¿para qué sirve la creatividad? Pensamos a veces que la creatividad es exclusiva de los artistas, la gente que escribe libros, la gente que baila, pero la creatividad es mucho más que eso. La creatividad es un método para resolver problemas. Y lo cierto es que todos tenemos problemas y que además en la empresa, en nuestro trabajo, la creatividad se valora mucho como capacidad por esa capacidad que nos da para resolver problemas. Entonces vamos a empezar a pensar en la creatividad en esos términos, en los términos de resolver problemas. ¿Cómo definimos nosotros en neurociencia la creatividad? A lo mejor antes os ha ocurrido el Guernica, una obra literaria que os acabáis de leer que a lo mejor os ha gustado mucho, o se os ha ocurrido, oye, pues yo ayer llegué a casa, había 4 cosas en la nevera y me hice una receta espectacular y riquísima y muy diferente y original, ¿no?, que nunca había probado. Pues aunque el Guernica y tu receta tengan poco que ver, sí que tienen que ver en una cosa, y es que son originales. Para que algo sea creativo tiene que ser original, novedoso y además considerarse como bueno, algo de valor positivo. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Un proceso cerebral, un proceso que hace nuestro cerebro. Porque la primera clave que os quiero lanzar ahí fuera es que tenemos que creer en nuestro cerebro. Eres creativo, cree en tu cerebro. Todos somos capaces de ser creativos, todos tenemos un potencial creativo. No es el soplo de las musas, no es solo patrimonio de artistas, ni de genios, ni de locos, sino que si somos humanos tenemos la capacidad de ser creativos, igual que podemos caminar o podemos hablar. Entonces, yo lo que vengo a contaros hoy, por eso estamos aquí, es que hemos investigado mucho sobre ese proceso creativo y en las últimas décadas hemos aprendido mucho de cómo se cuecen esas ideas brillantes en nuestro cerebro y que es lo que queremos todos, ¿no? Se nos hace muy deseable esa creatividad. Y gracias a las técnicas de neuroimagen, la resonancia magnética, el PET cerebral, la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, podemos in situ ver qué está pasando en el cerebro cuando alguien está pensando o ideando algo creativo. Y esto nos ha dado mucha información. ¿Alguna vez habéis tenido un momento eureka? Un momento de esos de, ya lo tengo. A lo mejor te pasa cuando estás en la ducha, dándote un paseo, yendo al trabajo en coche, en el metro. No estás pensando en nada, de hecho no tienes el problema en la cabeza, pero de repente te llega la solución. Esto es lo que le pasó a Arquímedes, ¿no?, que fue el que acuñó este término. ¿Qué hizo Arquímedes en ese momento? Asoció ideas. Asociar ideas es una clave para la creatividad. Si os acordáis de la leyenda o de la historia, el rey de Siracusa le pidió a Arquímedes que le dijese si la corona que él había comprado era de oro macizo, si él de alguna forma se podía comprobar eso. Había costado muchísimo dinero y él quería asegurarse que esto, pues eso, que había pagado bien y que no le habían timado. Entonces Arquímedes estuvo ahí rasgándose la cabeza y entonces ¿cómo lo puedo saber? Y entonces si lo lanzamos y lo pesamos
Y la verdad es que no se le ocurría. Entonces, después de, ya os digo, darle muchas vueltas, bueno, voy a descansar, se fue a dar un baño y al meterse en el baño tuvo esa idea de conexión de, pues si yo me meto, desplazo por mi masa, el volumen, etcétera, ¿no? Y hizo esa conexión con el tema del oro y la corona. Pues esto que hizo Arquímedes es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conectar lo que ya sabemos, porque la creatividad se basa en eso, en asociar ideas que ya tenemos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que las tenemos. Como dice la creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a la gente creativa cómo lo han hecho, se sienten un poco culpables porque no han hecho nada en particular, solo han visto una conexión. Y después de un rato les parece obvio. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Cuando tenemos una idea, dices, anda, ¿y cómo no se me ha ocurrido antes? Esto estaba muy fácil. Pero bueno, todos sabemos que no es tan fácil. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se pensaba en el cerebro como una especie de mapa en el que en un sitio estaba el lenguaje, en otro sitio estaba la visión, en otro sitio estaba el intelecto, ¿no? Las funciones más cognitivas, más importantes, como la organización o la planificación. Pero hoy sabemos que eso no es verdad. Este es el fake news del siglo XIX, que además ha seguido y seguido y seguido. Y todavía tenemos esa idea del cerebro, que es muy, muy sencilla, demasiado simple y verdaderamente no funcionamos así. Hoy sabemos que funcionamos en redes cerebrales. Nuestro cerebro piensa en redes. Cuando tú le metes a alguien en una máquina y le dices que hable, no solamente se ilumina esa parte del cerebro que tenemos muy asociada con el lenguaje, que es la zona temporal, sino que verdaderamente se ilumina toda una carretera que conecta la parte frontal con la parte posterior y pasa por muchos sitios. Tenemos en esas carreteras centros neurálgicos, sitios más importantes, pero las conexiones ya os digo que abarcan todo el cerebro, con el lenguaje, con el movimiento y por supuesto con la creatividad. Entonces, yo ahora quiero comentaros un poco las redes más importantes para la creatividad. ¿Qué es lo que usamos cuando estamos creando? Primera red, la red del ensimismamiento. Red por defecto, red de ensimismamiento, red de ensoñación. Yo la llamo red de la eureka porque es verdaderamente en este modo en el que nos dejamos ir y que un pensamiento vaya de un lado a otro y divague y esto me lleva a no sé dónde y luego estoy en no sé qué. Esa red es muy importante para la creatividad y en donde pueden ocurrir esas asociaciones de la eureka. Entonces, tener en cuenta red de ensimismamiento. ¿Y cómo activamos esa red? ¿O cómo podemos hacer para que surjan esas ideas brillantes o esas conexiones brillantes? Lo primero, y esto es básico, es que no hay ninguna buena idea que no haya surgido de una buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer para crear es preguntarnos. ¿Soy feliz en mi trabajo? ¿Qué puedo hacer para ser más feliz en mi trabajo? ¿O qué puedo hacer para que mi equipo sea más feliz? Les podría subir el sueldo, pero están las cosas muy difíciles como para hacer eso, con lo cual a lo mejor tengo que pensar en algo más creativo. Entonces, preguntas, lo primero, preguntas. Segundo, acumula información. Intenta estudiar, aprender de otros, observar el mundo, a lo que ocurre a tu alrededor, porque en ese momento que entras en una tienda y suena el estribillo de una canción o ves un graffiti o algo te puede interpelar y verdaderamente darte la respuesta. Pero tienes que estar ahí como cociendo esas ideas y fundamentalmente nutriéndote para acumular esas ideas. Luego toca jugar con ellas. Pues imagínate que esas cosas, ideas, pues son unos legos, ¿no? Que tienes ahí delante y los vas pues primero voy a construir una torre, luego le voy a dar la vuelta, luego voy a añadir esto, desde esta perspectiva. Estas son las formas también, ¿no? Que tenemos que, para
intentar suscitar esas ideas creativas. Y aquí también os voy a dar dos claves básicas, que valen mucho dinero y que a lo mejor no os creéis, pero es así. Para ser creativo hay que aburrirse y dormir. Fundamental. En esos momentos es donde ocurren esas conexiones. Aburrirse, sí, cosa que no ocurre nunca hoy en día. Estamos constantemente bombardeados, ¿no?, de información. Entonces, cuando no estamos en el móvil, estamos hablando con no sé quién y si no nos está llamando alguien, estamos verdaderamente continuamente atareados. Entonces, tenemos que encontrar esos momentos de pausa, de paseo, de desconexión, para estar en contacto con esa red del Eureka que os comentaba antes. Y también el descansar es muy importante porque se ha visto que durante el sueño REM, y hay muchos estudios al respecto, se formulan, ¿no?, esas conexiones. Hemos pensado que hay que creer en nuestro cerebro porque todos somos creativos, clave número 1. Clave número 2, conecta lo que sabes. Y clave número 3, trabaja tu idea. Porque, como hemos visto, la red Eureka está muy bien, esa red de inspiración, pero también hay que trabajar. Y yo a esta red la llamo la red ejecutiva, porque es la que nos permite planificar, sentarnos, ver qué tenemos que hacer. Todo eso que yo le llamo la red de codos, porque es verdaderamente, me voy a poner y le voy a dedicar tiempo a esto, también es necesario para la creatividad. Tenemos que planificarnos, como os he comentado, tenemos que concentrarnos, dedicar mucha atención a esa idea y mucho estudio. Utilizar nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que nos permite, como os comentaba antes, los legos que tenemos delante, manipularlos, darles la vuelta, quito, ahora pongo, ahora resto. Eso permite la memoria de trabajo. Y luego también es muy importante la flexibilidad. La flexibilidad mental es lo que hace que si tú un día llegas a trabajar y de repente se ha caído la red de producción, pues tienes que pensar en otra solución. Y entonces tienes que pasar al plan B y no quedarte enrocado en, es que por Dios, ha fallado esto, esto es la hecatombe, nos vamos a la ruina todos, esto es un desastre, sino pasar al siguiente. Y esta flexibilidad mental es también vital para la creatividad. ¿Cómo se desarrollan todas estas capacidades, ¿no?, que os he comentado son importantes para la red de codos? Lo primero, dar tiempos. Para cualquier proyecto creativo, yo os sugiero que os ciñáis a los tiempos que agendáis, porque no solamente es importante planificarse, sino además ceñirse a eso, ¿no?, y mantenerte fiel. Otra cosa muy importante y que puede ayudarnos son las rutinas. Las rutinas ahorran energía. Las rutinas hacen que consumamos menos glucosa y menos oxígeno y que, por tanto, nuestro cerebro tenga más energía. Entonces, aunque puede sonar un poco aburrido eso de las rutinas, francamente nos pueden ayudar mucho, ¿no?, y los buenos hábitos. Alternar tareas. Aquí yo también pienso que cada uno conoce su ritmo, sabe cuánto tiempo puede estar súper concentrado en una tarea, pero también cuando tiene que parar y cambiar. Entonces, yo recomiendo que alternéis cosas de codos con cosas del Eureka. Pues ahora voy a editar esto que he escrito y ahora voy a pensar en mi nuevo proyecto de investigación, por ejemplo. Luego, el mindfulness. El mindfulness ha demostrado mejorar la flexibilidad mental que os comentaba antes. Como bien sabéis, y como yo creo que esto ya ha quedado claro, que el cerebro nunca queda en pausa y entonces el mindfulness no es que sea que tienes que poner tu mente en blanco y no pensar en nada. Eso sabemos que no puede ocurrir. El mindfulness lo que implica es que si te vas con un pensamiento, lo dejes pasar, aceptes eso, no te juzgues y vuelvas al aquí y a la hora, a tu respiración, a cómo está mi cuerpo ahora. Y este constante me voy y vuelvo, es lo que ejercita la flexibilidad mental, porque esto es lo que nos exige, y es lo que nos exige el mundo, ¿no?, que estamos continuamente cambiando tareas y cambiando nuestro foco de atención. Entonces, el mindfulness es muy importante para eso que os comento de
ayudarnos con nuestro foco. Y luego el ejercicio. El ejercicio ha demostrado también en muchos estudios que mejora la imaginación. Entonces, también podemos apostar por el ejercicio. Estas redes están en continua interacción. Es bueno conocer nuestros tiempos, como os decía antes, ¿eh? Esto de conocer tus ritmos y decir, yo me puedo dedicar a codos media hora porque mi atención es de ese tiempo, o una hora porque lo he desarrollado. O mira, yo es que no aguanto más de 10 minutos ante el ordenador y luego me tengo que levantar y pasear. Pues cada uno se tiene que planificar conociéndose y sabiendo estas redes, ya os digo que están constantemente en switch on, switch off y nunca están a la vez. Entonces, y aquí también os lanzo esto, porque en este mundo que es tan exigente y que nos pide todo el rato estar haciendo algo, por ejemplo, si estás en una búsqueda de trabajo o con un problema laboral muy grande, pues esto que dice Cortázar es sabio. Y es que él decía que toda profunda distracción abre puertas. Tienes que permitirte el distraerte cuando no puedes concentrarte. Entonces, os insisto en este tema de salir a pasear, daros un respiro, un break, porque puede dar muy buenos resultados. Eso no es perder el tiempo, sino todo lo contrario. Vamos con esa cuarta. Tenemos muchos enemigos de la creatividad. Algunos que compartimos como humanos que somos y luego cada uno tiene los suyos por su personalidad. Las normas. Las normas son necesarias, ¿no? En este mundo social en el que vivimos, pues necesitamos que todos nos paremos ante un semáforo en rojo porque si no, pues evidentemente esto es un caos. Entonces, las normas tienen que existir y las tenemos que conocer y las tenemos que seguir. Pero sí que todos sabemos, por ejemplo, que los niños son muy creativos, ¿no? Los niños que muchas veces desconocen las normas y precisamente porque no filtran información y no filtran ideas, pueden tener mucha creatividad. Entonces tenemos que ser un poco niños y aprender algo de los niños. Y es que las normas a veces toca romperlas, porque todos sabemos que nos pueden encorsetar. Y hay una parte del cerebro que es esta, que es la parte prefrontal lateral, que se dedica a juzgar si las cosas son buenas o malas. Y entonces tenemos que quitarnos un poco ese juez interior y romper las reglas y hacernos cubistas, porque si Picasso no hubiese roto las reglas, el cubismo no existiría. Entonces, tener en cuenta que es bueno romper las reglas de vez en cuando y por lo menos intentarlo. Otro de los saboteadores que tenemos es que como humanos estamos diseñados para pensar en patrones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo veo una botella de agua, como veis ahí, pues ya sé que es una botella de agua. No tengo que acercarme, mirar la botella, beber. La veo y como ya tengo experiencia empírica de haber bebido agua y de que es una cosa transparente y que suele ser una botella de plástico, etcétera, esto es así. Nuestro cerebro está diseñado para entender el mundo que nos rodea de una forma muy rápida y nos viene fenomenal, pero a veces esto mismo hace que caigamos en el pensamiento en bucle. ¿Qué quiere decir? Que una botella de agua, ¿para qué sirve? Para beber agua. ¿Y puede servir para otras cosas? Bueno, pues para, no sé, le podemos poner Coca-Cola. No, hombre, no, para algo más. Bueno, ¿lo podemos usar de maceta? Sí, lo podemos usar de maceta. ¿Lo podemos usar para... ¿Se os ocurre alguna otra cosa? Ya que os tengo aquí. ¿Para qué se os ocurre? Vamos a hacer un brainstorming de qué se ocurre, qué se nos ocurre para, como utilidad para una botella de agua. Un instrumento para tocar música, dicen por aquí. Para plantar algo, una flor. Para poner una flor, una maceta, ¿no? Como un continente de flores. Como si fueran ruedas, por ejemplo. Se puede utilizar como rueda, fenomenal. Vais viendo que vamos saliendo un poco del uso habitual, vamos saliendo un poco del bucle. Y ya si nos dejamos llevar total, pues puedes pensar que esa botella puede ser el salvavidas de una familia de gnomos que está en ultramar y que ha habido un
están ahí que se van a hundir todos y de repente aparece una botella y les salva la vida. Bueno, pues otro uso para una botella. Pero como veis, tenemos que hacer ese pensamiento lateral, ese pensamiento de fuera de la caja para no caer en el patrón habitual, que a veces nos engancha, ¿eh? Por eso digo que es un saboteador de la creatividad. Los otros saboteadores que tenemos, que ya son más personales, yo creo. Y para mí, uno de los fundamentales es el miedo al fracaso, el miedo al juicio. Esto muchas veces nos impide dar pasos en dirección de la creatividad, ¿eh? Luego la dispersión. Por ejemplo, los que estáis en búsqueda de trabajo o los que queréis hacer un cambio, ¿no?, en vuestra vida laboral, pues a veces empiezas a picar de flor en flor. Es que a lo mejor a mí lo que me gustaría es diseñar joyas o, no sé, a la semana siguiente es, oye, ¿y si monto una librería? Pero claro, es que o diseñas joyas o montas una librería, tienes que centrarte, escoger la mejor idea, que a lo mejor fracasas, a lo mejor fallas y hay que pasar a la siguiente. Pero hay que también no dispersar energías, que ya os digo que el pensamiento creativo consume energía. Y luego el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los grandes enemigos de la creatividad. Como se dice, ¿no? Bueno es enemigo de lo perfecto, porque a veces ese plan estratégico perfecto, es que tiene que estar perfecto antes de salir. Pues es que al final a lo mejor no sales, a lo mejor no te lanzas. Entonces, mucha parte de la creatividad es ese riesgo, lanzarte a la piscina y luego ir viendo y vas a ir modificando sobre la marcha. Quinta clave que os quiero mandar ahí fuera es que hay que cuidarse. Hay que cuidar la motivación y el estado de ánimo para ser creativo. ¿Por qué? Porque sabemos que la motivación es aquello que es la energía que te lleva a un objetivo. Y todos conocemos a gente muy, muy creativa que no ha conseguido llevar ningún proyecto a buen puerto. Por los saboteadores que hemos comentado, porque se han desmotivado por el camino. Mantener la motivación creativa es importantísimo. Y también os digo que depende del deseo, porque la motivación depende del deseo y de la intensidad y del signo de tu motivación. Y hablamos de motivación positiva cuando tú lo que quieres hacer es mostrar al mundo lo que tienes, ¿no? Mostrar al mundo lo que yo sé hacer y lo que yo quiero hacer, se lo quiero enseñar a los demás porque esto es una pasada, yo lo quiero compartir. Eso es una motivación positiva. Motivación negativa, yo voy a hacer esto para salir del paso, porque si no la bronca que me va a echar mi jefe, esto tremendo. Bueno, pues evidentemente podéis valorar así en 2 segundos que el proyecto del uno versus el proyecto del otro van a ser muy diferentes y el del primero va a ser mucho más creativo. Y los estados de ánimo, que también hay que cuidar y que tener en cuenta a la hora de ser creativo, son los estados que decimos activadores. ¿Se os ocurre algún estado activador? Tenéis ahí unos iconos que ayudan, ¿eh? La alegría, la felicidad. Pues sí, la alegría y la felicidad ayudan a ser más creativo. ¿Por qué? Porque segregamos dopamina, segregamos serotonina, que tienen mucho que ver en estas redes que hemos comentado antes. Pero también hay sentimientos activadores que podemos pensar que son un poco negativos. Por ejemplo, la ira, el enfado. Todos creo que hemos experimentado que a lo mejor cuando estás pues, con tu jefe mismo, que me ha dicho que no voy a poder hacer esto. ¿Cómo que no voy a poder hacer esto? Yo voy a poder hacer esto y mucho más, ¿no? Da mucha energía. El enfado también da mucha energía si se sabe enfocar. Entonces, bueno, pensar que una tensión justa está muy bien para ser creativo, mientras que luego sabemos que hay otros sentimientos que son más bien desactivadores. La tristeza, por supuesto, pero también el relax, la paz, la serenidad, no fomentan la creatividad en general. Están muy bien y todos los necesitamos también, pero no son el mejor estado para ponerse a pensar en alguna idea o a ponerse a trabajar, ¿no?, sobre algo. Entonces, bueno, conocer vuestros sentimientos, saber un poco dónde estáis en cada momento para saber si tenéis que cambiar.
Y por fin, yo quiero que quede muy, muy claro que todos somos creativos, todos tenemos el potencial de ser creativos. Algunos parece que nacen con más creatividad que otros, pero desde luego todos podemos entrenar la creatividad. ¿Y por qué podemos entrenar la creatividad? Porque el cerebro es plástico. En esta diapositiva yo os estoy mostrando un mapa de Madrid, porque bueno, estamos en Madrid, yo soy de Madrid, y aquí lo que os quiero compararlo con esas redes cerebrales que os comentaba antes. ¿No? Tenemos esas redes cerebrales que son la línea azul, la línea gris, la línea verde, con sus intercambiadores importantes, Madrid, Sol, Avenida América, esos sitios que reciben mucha información y que emiten mucha información, pero gracias a la plasticidad cerebral, gracias a ejercitar la creatividad, gracias a todo lo que os he comentado antes, esas conexiones y esas redes pueden cambiar. De hecho, se pueden convertir en otra cosa completamente diferente. Y esto es lo que hacemos cuando entrenamos la creatividad. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Quiero que ahora volváis a pensar en qué es la creatividad y para qué sirve. Y daros unos segundos y espero que hayáis visto, ¿no? que posiblemente cambia de lo que escribisteis al inicio, que a lo mejor teníamos una idea pues, un poco más reduccionista de lo que era la creatividad, que era solo pintura o artistas o imaginación, mientras que la creatividad, como hemos dicho, es mucho más. Y os vuelvo a repetir esas claves para que queden muy claras en la cabeza, que para potenciar la creatividad lo primero que tenemos que hacer es creer en nuestro cerebro, luego tenemos que conectar lo que sabemos, partimos de lo que sabemos hoy, este es tu punto de partida para tu creatividad, tenemos que trabajar sobre nuestras ideas, tenemos que conocer a nuestros saboteadores y derrotarlos y como sexto punto podemos entrenar la creatividad porque somos plásticos, nuestro cerebro es plástico, nuestras neuronas son plásticas y también sus conexiones. Y bueno, si os ha parecido interesante la charla y queréis profundizar un poco más, mi libro, escrito con Cristina Aquiles, que habéis visto sus ilustraciones a lo largo de la charla, que la verdad es que yo creo que hace el tema bastante amigable y fácil para todos para leer. Y aquí tenéis mi contacto, mis redes, si tenéis alguna pregunta o alguna duda y quedo a vuestra disposición para preguntas.